Vamos a estar en una preciosa historia que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 23 leeremos. Vamos a hablar de un siervo de Dios muy poderoso, en el cual la otra vez que prediqué acerca de Eliseo y Naamán, la sanidad de aquel soldado, que Dios sanó de la lepra. Lo hizo de una forma especial. Naamán pensó que lo iba a hacer, pensó que el siervo iba a salir e iba a orar por él, iba a decir: en el nombre de Jehová tú eres sano, pero no. Recordamos que Eliseo le da una orden: ve al río, hasta el río sumérgete 7 veces y a las 7 veces tú saldrás y serás limpio. Esa fue la promesa, esa fue la instrucción que este hombre recibió de Eliseo. Se fue, murmuró un poco porque no esperó que le dijera eso, pero al fin lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Unos siervos que iban con él le dijo: Señor, hazlo, no pierdes nada, inténtalo, ve al río y zambúllete 7 veces y nada te cuesta. Si fuera cosa difícil, ¿acaso no lo harías?, le dijo. Entonces era fácil, vino él y lo hizo. Fue obediente y lo hizo. ¿Quién le dio la orden? Eliseo. ¿Quién es Eliseo? Eliseo también le concedió un hijo a una mujer. Esa mujer no tenía nada, pero los atendía muy bien a ellos, a Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Has sido muy generosa con nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Y como Eliseo conocía lo de alto nivel, conocía a los reyes, él le dijo: ¿quieres que hable por ti con el general o con el rey? O sea, como quien dice, yo me las puedo ahí, yo puedo hacer que estés mejor, como prosperadamente o algo. Pero viene el siervo que andaba con Eliseo y le dice: esta señora no tiene hijo, dale un hijo. Entonces la señora piensa que está bromeando porque ella ya está mayor, pero al fin le da un hijo. Entonces, y esa es unas de las muchas obras, de los muchos milagros y prodigios que Eliseo hizo. ¿Saben? Hizo flotar también una hacha de un río. A alguien se le cayó el hacha. Esa hacha, Señor, dijo el que se le cayó, es prestada. ¿Qué voy a hacer ahora? Me imagino que en ese tiempo las hachas eran carísimas. El hierro no era muy común, entonces, pero viene y le dice Eliseo: ¿dónde se cayó? Y le dice a dónde se cayó. Entonces viene él y pone un palo, dice así, y el hacha salió a flote y este hombre pudo agarrar el hacha. Entonces ese es Eliseo. Eliseo, ¿con quién anduvo Eliseo en el pasado? ¿De quién fue discípulo? De Elías. Anduvo con Elías. Vio lo que hizo Elías, pero no le bastó. Él quería más. Yo quiero una doble porción, le dijo, de lo que tú tienes, de esa unción, de ese poder. Yo quiero el doble. Entonces se le fue dada una orden: hey, si no me quitas los ojos en el momento que yo sea levantado, obtendrás lo que pides, porque cosa difícil has pedido. Oiga bien, le estaba diciendo quizás cosa difícil has pedido porque no era difícil para Dios dársela, era difícil para él obtenerla. ¿Sabe por qué? Porque iba a tener distracción. Por eso le dijo el profeta: si no me quitas los ojos, te voy a dar lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque pasaron carros de fuego. Imagínate, dime tú si no te vas a distraer viendo pasar un carro de fuego. Te distraes. Yo me hubiera distraído quizás. Por eso le dijo: no me quites los ojos y obtendrás. Entonces viene Eliseo, pasó el carro de fuego y él dijo: ay, ¿qué pasa? Pero yo no le quito la vista a mi Señor. Entonces, viendo eso, haciendo lo que se le dijo, se le fue dado este don, este poder. Y entonces Eliseo inicia su ministerio, haciendo muchas señales, muchos prodigios. Y uno de ellos lo vamos a leer ahora, de la manera en cómo Eliseo nos enseña a vencer en tiempos de opresión. Diga conmigo: ¿cómo vencer en tiempos de opresión? La opresión, te sientes rodeado, te sientes sitiado. Entonces vamos a leer en el capítulo 6, versículo 8.
Y vamos a hacerlo juntos, amén. Leemos entonces. Tenía el rey de Siria guerra contra, y consultando con sus siervos dijo: en tal y el tal lugar estará mi campamento. Seguimos. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y amonestándole y guardándose de ahí, no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos, díjoles: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? ¿Es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, él el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde, para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho: he aquí, está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no hayas miedo. Vamos a parar un momento ahí. Quiero que mi hermana que esté en la media le dé un clic a la versión siguiente que está de la Biblia. Esa, gracias. Vamos a volver a leer ese versículo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus. Último versículo. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Cuánto damos gracias a Dios por esta historia que es verídica y que sucedió en aquellos tiempos? Y que está este día plasmada en este libro para que sea de bendición a nosotros. Eliseo, hijo de Dios, tú y yo, hijo de Dios. Lo que hizo Eliseo funcionará con nosotros también. Amén. Entonces, qué hermosa historia, amén. Introducción: el enemigo te conoce, hermano y hermana. Quiero decirte algo: el enemigo te conoce y sabe quién eres. Y también sabes que viene en contra de ti. Su plan es preparado estratégicamente y su deseo es destruirte. Hay una guerra declarada en contra de nosotros, pero hay también un deseo de parte de Dios
enseñarnos si no sabemos. Y los que ya sabemos, recordarnos que ahí están sus ángeles guardándonos y peleando las batallas por nosotros. Punto número 1. El enemigo prepara un plan. El enemigo prepara un plan. Yo escribí el significado. Todos sabemos lo que es un plan. Todos sabemos qué es esa palabra, un plan. Pero yo lo escribí, lo busqué en el diccionario y lo escribí. Y un plan, la palabra plan dice idea o modo de llevar a cabo una acción. Idea o modo de llevar a cabo una acción. Eso significa la palabra plan. Entonces, este hombre, este rey, tenía un plan. O sea, un modo o una idea de llevar a cabo algo. Ok. ¿Cuál era el plan? Acabar y destruir a un pueblo. ¿Pueblo de dónde? De Israel. Tenía guerra contra Israel, dice. Entonces, viene el rey, dice su palabra, que viene y consulta a sus siervos. Empiezan a hablar. Mira cómo es de organizado el enemigo, de que consulta con sus siervos. O sea que se reúnen y hablan de ti, hablan del reinado, hablan de la casa. Entonces arman un plan, consultan con sus siervos. Él le dice, en tal y en tal lugar va a estar el campamento con el cual voy a atacar al pueblo de Israel. Les comunica eso, les comunica el lugar del ataque en tal lugar. El plan abarca no solo a una persona, sino a quién, a todo un pueblo. A todo un pueblo. El plan, en este momento el plan no es solo para Eliseo. El plan ahorita abarca todo el pueblo. Entonces, hay una preparación para una opresión. Hay un plan de opresión para el pueblo de Israel. El tema del mensaje decimos que se llama ¿cómo vencer en tiempos de opresión? Israel estaba a punto de ser oprimido por el pueblo sirio. Entonces, en medio de ese plan o de esa idea para atacar, para destruir al pueblo, entonces nosotros nos tenemos que preparar ante ese plan que se está haciendo. Por eso el mensaje, vencer en tiempos de opresión. ¿Qué se necesita saber para vencer al enemigo? Saben, hermanos, tú confías por lo que tienes, tú confías por lo que vemos. Nosotros confiamos en lo que tenemos a la mano. Entonces, y eso hasta cierto punto es normal, porque confías en lo que ya tienes ahí, en lo que tienes en la mesa, confías en lo que tienes en tu banco, confías en lo que tienes cerca, pues, a tu uso y de inmediato. Entonces, una de las cosas que necesitamos saber para vencer al enemigo es saber la protección que tenemos. Y para eso, quiero que vayamos a la Biblia y quiero que leamos, vamos a leer Lucas 2:10. Vamos a leer Lucas 2:10. Mira lo que dice en Lucas. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No tengas miedo, dice, no tengas miedo. Mas el ángel les dijo, dice. Mas el ángel les dijo. Recuerda esta palabra ángel. Recuerda la palabra ángel. Vamos a ir a otro verso. Vamos a ir a Apocalipsis 3:5. Vamos a ir a este libro, Apocalipsis 3:5. Vamos a leer juntos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Sigue hablando de la palabra ángeles. Vamos al Salmo 103:20.
Salmo 103:20. Y leemos: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, poderosos en que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Sigue mencionando sus ángeles y lo que ellos hacen. Vamos al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Daniel 10:13. Vamos a ver qué dice Daniel 10:13. Vamos a leer juntos. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé ahí con los reyes de Persia. Miguel es un ángel. Sí, es un ángel, uno de los ángeles guerreros. Entonces, seguimos leyendo. Vamos al Salmo 91:11. Vamos a leer este último pasaje. Y leemos juntos, fuerte. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces, esos ángeles están allí, aunque tú y yo no los podamos ver. Esos ángeles están alrededor de ti, aunque no los puedas ver. Aunque tú y yo no los veamos, esos ángeles están allí. Muchas veces, hermanos, hubo una vez, yo tenía una corte de migración. Quiero contarles este testimonio. Yo tenía una corte de migración, tal fecha. Yo no venía todavía a la iglesia, pero alguien de esta iglesia conocía a mi esposa y le dijo: quisiera hablar con tu esposo. Entonces un día yo le dije: Carla, está bien, voy a hablar con ella. Hablé con la señora. Esa señora me dijo: un ángel estará contigo en tu corte de migración. Tú no estarás solo, me dijo. Un ángel estará contigo en migración. Yo en mi ignorancia solo le dije: gracias. Gracias, le dije yo. Ni le dije amén, ni le dije mayor cosa. Solo le dije gracias. Entonces llegó el día de la corte. Y recuerda, y escucha esto. Yo no iba pensando en aquella palabra que la señora me dijo. Iba nervioso. Cuando vas a corte, vas nervioso. Entonces iba para la corte, me dirigí allí. Iba con mi amigo Air. Es un americano que él nos daba ride siempre, nos llevaba aquí y allá. Ese es uno de los ángeles también que Dios puso en Estados Unidos. Entonces, y me llevó. Mira, hermano, estaban dos sillas en la parte de adelante. Haz cuenta y caso que esta fila, 2 sillas. Y entonces yo le dije a don Air: vamos, hay 2 sillas. Y él me dijo: no, ve tú, yo me quedo aquí atrás. Entonces yo me fui y me senté. Entonces, hermano, de repente empezó a entrar más gente y el asiento ahí a la par mía, ahí vacío. Y de repente entraba gente y yo veía para atrás y entraba gente y pasaban por el pasillo donde yo estaba sentado y yo les decía, hasta les jalaba la camisa y les decía: ahí hay un asiento. Y me decían: thank you. Y yo decía: ok. Pues no me voy a poner a pelear con ellos, porque no se querían sentar. Entonces yo: ok, les decía. Mira, hermano, lo hice como 3 veces. Le volví a hablar a don Air: Air, come here, hay un asiento más aquí. Y él me decía, y yo decía: wow, nadie quiere entrar conmigo. Está bueno. Entonces, ni me acordaba, ni me recordaba. Así lo hice 3 veces. Ofrecí el asiento, gente sentada ahí atrás. Pasó la corte y nadie se sentó en ese lugar en toda la corte. Terminó. Hubieron buenas noticias, porque aquí estoy todavía. Entonces hubieron buenas noticias. El juez dijo algo. Gloria a Dios, nos venimos para casa y yo seguí mi vida. Cuando fue el tiempo que Dios nos llamó, nos establece en la iglesia, viene alguien y me dice:
en una administración, recuérdate aquel día, un ángel estuvo contigo. Recuérdate aquel día, un ángel estuvo guardándote. Recuerda aquel día, un ángel peleó por ti. Entonces, hermano y hermana, se me vino la película así, boom, al día de la corte de migración. Y yo me quebranté y yo entendí el por qué nadie se sentaba a la par mía. Me sentí alegre por dos cosas. Yo dije, oh, por eso es que no se querían sentar conmigo, porque ese asiento estaba ocupado. En ese asiento estaba un ángel, hermano y hermana. En ese asiento yo creo y estoy convencido de que había ángeles de Dios guardándome y peleando por mí. Yo lo creo así. Así me dijo esa señora que ministró y yo me recordé y le di gloria a Dios. De repente la experiencia tuya ha sido diferente. Muchos han estado en momentos de accidentes. Nuestro hermano Moisés fue uno de ellos. Estuvo involucrado en un accidente en el cual era para mayor, pero ángeles estuvieron con él. Ángeles estuvieron guardándolo. Pero eso no es todo. Hay personas aquí que estuvieron al borde más de la muerte en el pasado. ¿Sabes? Dios estuvo ahí, mandó a sus ángeles para protegerte. Hubieron pistolas que no funcionaron. Hubieron automóviles que se hicieron así, pero la persona que estuvo allá adentro también tenía su mano así, guardándote. Solo Dios puede hacer eso. Casualidades no existen. Hay milagros, hay obras que solo Dios puede hacerlas. Y dime tú y yo si Dios no ha hecho algo por ti y por mí. Recuérdate aquel día en el que estuviste al borde de ser perseguido, de ser maltratado, pero Dios te libró. Pero escucha esto. Dios pudo haber evitado que mi hermano chocara, sí, pero Él lo permite por A o B motivo. Dios le dice, aunque pase lo que pase, estás en el hueco de mis manos. Estás en el hueco de mis manos. Y Dios es así. Si no has tenido una experiencia así, hermano y hermana, Dios te dice ahora, vas a ver grandes milagros y grandes señales y grandes cosas que Dios hará por tu vida. Dios te proveerá siempre de tus necesidades. Hay un salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando es nada, literalmente nada. Entonces, ahora sabemos la protección que tenemos. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Que te guarden en todos tus caminos. ¿Un camino o dos caminos? Todos tus caminos. Todos tus caminos. Entonces no te preocupes, no temas. Si el Señor te envía, si el Señor permite, tú estás aún protegido por los ángeles de Dios. Entonces, ahora sabes, eso es uno de los puntos que necesitas saber para vencer al enemigo. La confianza en que hay millares de ángeles acampando alrededor de nosotros. Entonces, punto número 2, Dios revela el plan del enemigo. Cuando hay una persona que está comunicada en relación con Dios, Dios advierte. Quiero que levante la mano a alguien que Dios le ha advertido algo en sueños. Amén. Dios te ha hablado en sueños, te ha dicho, así va a pasar. Entonces, cuando te dicen lo que va a pasar, eso es lo más hermoso que puede haber, porque ya sabes cómo te tienes que preparar. Ya sabes cómo vas a esperar o dónde no tienes que ir o dónde tienes que quedarte. Eso es hermoso. Eliseo era tremendo en eso. Es gracioso y yo me disfruté leyendo esta historia, porque dice, el rey se turbó y dijo, ¿quién le está diciendo a los de Israel dónde yo voy a estar acampando? ¿Quién les está diciendo? Como quien dice, ¿quién es el soplón aquí? Pero hay alguien que le dice, no, Señor, no pierdas el tiempo buscando aquí
porque no está aquí. No es de los de nosotros, es de los mismos de Israel. Hay alguien que sabe las intenciones que tú tienes en tu corazón y las que hablas en tu cámara más secreta. Eso es poderoso, hermano. Eso es lindo leer eso de que hay alguien, el plan está allá y Eliseo orando y le decía, Eliseo, mira, allá está planeando tal y tal cosa el enemigo. Dile al pueblo que no pase por ahí porque hay campamento. Venía Eliseo y corría y le decía, rey, no pases por ahí porque ahí hay sitio, están rodeando y te están esperando. Y lo más gracioso y tremendo es que no fue una vez, sino que los soldados de Siria mañanearon más de 3 veces quizás, en vano, de por gusto, porque ahí se quedaban esperando y el pueblo de Israel no llegaba ahí. ¿Por qué? Porque ya sabían las intenciones y los planes del enemigo. Entonces el rey se turba y esto ahora viene algo muy principal. El rey se turba y dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién es? Entonces cuando un siervo le dice, no señor, el que está diciendo todo está allá en Dotán y se llama Eliseo, es un siervo de Dios. Ahora ese eres tú. Eres el siervo y la sierva de Dios que está en la mira ahora. Tú y yo. Ya no abarca todo el pueblo, ¿sabes? Porque tú y yo somos estorbos para el enemigo. Somos obstáculos para los planes del enemigo. Somos ahí como una piedra de que por ese hermano, por esa hermana, no puedo ejecutar mi obra en ICC o en tal casa, en mi casa, en el apartamento, porque ese hombre o esa mujer se levanta y ora y está en comunión con el Señor. Por eso es que no puedo ejecutar mi plan. Y ese eres tú. Y ese soy yo. Que Dios nos ha levantado para destruir fortalezas, para destruir todo plan, toda artimaña del enemigo. Entonces, sabiendo el plan del enemigo, Eliseo actúa. Dios revela el plan del enemigo. Cuando el enemigo viene hacia ti, tenemos que saber ejercer autoridad espiritual. Y escucha bien esto, hermano y hermana. Acordémonos que hay 2 personajes aquí. Está Eliseo y el siervo. Entonces, en el versículo 12, permítame un segundo. ¿Dónde está? Entonces envió el rey a gente y se levantó de mañana. Aquí, en el versículo 15, mira. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, mira bien esto, le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Entonces, quiere decir que en un pueblo de Dios puede haber alguien que no sepa y alguien que sepa el plan. Puede haber alguien que pueda ver y alguien que no pueda ver. Entonces, gloria a Dios por el que puede ver, porque puede guiar al otro que aún no puede ver. Y eso será una bendición. Tú tienes que guiar al que no puede ver. Tú tienes que orar por el que aún no puede ver. ¿Por qué tienes que orar? Eliseo hizo esto. Entonces el siervo se asustó, vio el ejército sirio alrededor y le dice, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. Escucha qué poderoso esto. Y esto te dice el Señor. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo hubiera sido el siervo, hubiera dicho, ¿y dónde? ¿Dónde están? Porque no los veo. Entonces es ahí cuando Eliseo dijo, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de ¿quién? De Eliseo. Esos mismos carros, esos mismos ángeles,
están alrededor tuyo. Siempre han estado alrededor tuyo y siempre estarán. Lo único que te falta y que me falta a mí es verlos más, confiar más que ahí están. Leíamos, y a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces Dios estaba haciendo eso aquí. Pero lo más hermoso es que Eliseo también ya sabía eso, porque Eliseo no dijo, wow, mira los soldados, mira, no. Y Eliseo tranquilamente le dijo, no tengas miedo, yo ya vi lo que Dios está haciendo. Y no solo porque él ya sabía. Recordemos que la fe viene de oír. ¿Y de oír qué? La palabra de Dios. Eliseo quizás ya había leído los salmos de David. Leído los salmos donde decía, no temeré, aunque un ejército acampe contra mí, como leí, temeré. Así decía la palabra. Y Eliseo lo estaba manifestando aquí. La autoridad espiritual viene con la madurez. La autoridad espiritual no solo es así por así. La autoridad espiritual viene dada por alguien. En este caso, Eliseo pidió esa doble porción a aquel Elías. Nosotros se la podemos pedir a Dios. Nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia y decirle, Señor, levántame, porque quiero caminar. Ya no quiero caminar como el criado que se turba ante el problema, turba ante el ejército que está sitiando, que se turba por la circunstancia, que se conmueve por la marea, por el viento. Quiero ser como Eliseo, dile. Quiero tener eso que Eliseo tenía, que podía ver y estar seguro de la protección de los ángeles que acampaban alrededor de él. Así es como Dios quiere que caminemos. Y así es como caminaremos. Una iglesia victoriosa es una iglesia de fe. Una iglesia victoriosa es una iglesia que cree y confía en que Dios está con ellos. Esa es una iglesia victoriosa, en que sabe quién es el que pelea las batallas tuyas y mis batallas. Entonces, cuando el enemigo viene hacia ti, tenemos que saber ejercer autoridad espiritual. Tú puedes orar por alguien. Tú puedes orar por alguien en tu cámara secreta y decir, Señor, mira a mi hermano, mira a mi hermana, bendícela, levántala. Está preocupada, está preocupado. Está preocupado, está preocupada. Levántalo, levántala. Eso lo puedes hacer tú en tu cámara más secreta. Ora por tu iglesia, bendice esta iglesia, bendice esta obra y dile, Señor, levántame, levántanos, ayúdanos. Recuérdate de tu hermano o de tu hermana en ese momento de oración y dile, Señor, levántala, levántalo. Siempre ora de esa manera, hermano. Siempre recuérdate más de los demás, que Dios, lo mismo que pidas por los demás, Él hará por ti. Él hará por ti. Él no se queda con nada. La oración que tú siembres por alguien más, tú verás la cosecha también. Tú verás el resultado. Entonces Eliseo oró y el criado pudo ver, dice, los ángeles y los carros de fuego. ¿Te imaginas qué hermoso, hermano? ¿Te imaginas qué hermoso ver aquel panorama tan cubierto de ángeles y carros de fuego? Es hermoso. Entonces, con la autoridad espiritual, tú haces grandes cosas. Tú pides lluvia o pides que pare la lluvia. Tú pides, Eliseo en este caso, él pidió para que le diera vista a su criado, que le abriera sus ojos espirituales, que para que pudiera ver, pero hizo algo también. En el versículo 17, en el versículo 18, dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Escucha bien.
y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. Ahora Eliseo ya no pidió porque se le abría la vista a alguien, sino porque se le cerrara. Ciega a mis enemigos, Señor. Ciégalos, le dijo. Ciégalos, que no puedan ver. ¿Cuándo Dios responde? Pregunta. ¿Cuándo Dios responde una clase de esta petición? Cuando está conforme a la voluntad de Él y sabe los propósitos que tú y yo tenemos. Eliseo tenía un propósito tan hermoso, hermana, para resolver este problema que estaba pasando, que necesitaba que cegara a los soldados. Y dice: y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Leemos en el 19 y dice: después les dijo Eliseo: no es este el camino. Imagínense, el hombre que era buscado, ahora él se presenta delante de ellos y él mismo les dice: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. ¿Quién era el hombre que ellos buscaban? Eliseo. Y ahora Eliseo les está diciendo que él los va a llevar a donde la persona que ellos buscan. Entonces, ahí estamos hablando cuando Dios pone a los enemigos a tus pies. Dios pone a tus enemigos a tus pies. Dios pone esas potestades que quedan avergonzadas. Dios pone esos principados, esos demonios que quedan avergonzados. Avergonzados ante la presencia de Dios Todopoderoso. Quedan avergonzados. ¿Y qué es lo único que tienen que hacer? Huir. Huir. Ellos huyen. Ellos huyen. La palabra dice esto, hermano: resistid. No dice pelear. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Si has estado peleando con enemigos, con principados, potestades, yo te aconsejo algo: guarda los guantes. Guarda los guantes y deja que el Señor pelee por ti. Deja que Dios pelee por ti. Dale un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Pueda que nos iramos y nosotros mismos nos podemos dañar tratando de pelear. Pero Dios te dice: no necesitas pelear. Yo ya peleé por ti. Cuando sientas opresión, hermano y hermana, Dios te dice: no temas, no tengas miedo. Pero si son bastantes enemigos, Señor, Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más. Son más los que acampan alrededor tuyo, hermano y hermana. Son más los que pelean por ti. Entonces no temas. La enfermedad es una de las cosas que nos hacen temer. Dios te dice: no temas. Bástate de mi gracia, le dijo el Señor Jesús a Pablo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Se glorifica en la debilidad. Si esa es tu debilidad, Dios se glorificará en ella. Y a su tiempo Él te sanará. Él te sanará. ¿Qué es otra cosa que estás sintiendo? Una opresión. No importa cuál sea. ¿Tienes sueños, pesadillas? ¿Sientes que en tu casa hay presencias? ¿Sientes que vas y de repente hay algo que sientes que te está mirando? Yo quiero que mires al cielo y digas: Señor, tú eres el único que me está mirando. Tú eres el que está por mí. Tú eres el que está en mí. Y cuando sientas eso y te da la tentación en el alma de pelear y de empezar a reprender y a pelear, cierra tus ojos, hermano, y dile: más grande es el que está por mí. Más grande es el que está delante de mí, como torre fuerte, guardándome y protegiéndome. Porque si no, fácil sería que el pastor nos daría a cada uno un par de guantes. O nos puede entrenar a pelear. Pero Él nos está entrenando para enamorarnos de Jesús. Enamorarnos de Jesús.
Mira qué precioso dice esta palabra. Quiero que vayamos, lo que dijo Jesús, quiero que vayamos a Mateo, libro de Mateo. Prepara el libro de Mateo 26:53. Porque Jesús también conocía la voluntad del Padre. Mira qué precioso. Esta es la escena de donde está Pedro, le corta la oreja a aquel soldado. ¿Se acuerdan? Esa es la escena. Entonces Jesús le dice: mi hermano Pedro, no me defiendas. No me defiendas, no pelees por mí, guarda esa espada, porque si matas a espada podés morir. Guárdala. Entonces, mira lo que dice Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso es poderoso. ¿Acaso no sabes que si ahorita yo quiero y pido 12, más de 12 legiones de ángeles? Hay otra parte cuando está siendo Jesús confrontado con Pilato, y Pilato le está diciendo: dime, ¿eres tú el rey o qué? Y hay una ocasión que Jesús le dice: si yo quisiera ahora mismo, si mi reino fuera de este mundo, ángeles vendrían y pelearían por mí en este momento. Pero el caso de Jesús era diferente, porque Él tenía que llegar a la cruz. Tenía que llegar a la cruz para morir por ti y por mí. Pero en nuestro caso, Dios siempre envía a sus ángeles para guardarte. Mira, ¿cuántos? Más de 12 legiones de ángeles. Ora, hermano y hermana. En tiempo de opresión, ora. Es el arma más poderosa. Es el arma más poderosa para el cristiano para vencer la opresión. Dios te dará la victoria en la oración. Te revelará, dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Entonces, hermano, ora. Saber hacer un plan conforme a la voluntad de Dios. Te decía el por qué Dios respondió la oración de Eliseo en herir con ceguera a esta gente. Mira. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino ni esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Estamos en el versículo 19 de Segunda de Reyes, capítulo 6. Y los guió a Samaria, versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, escucha esto, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. ¿Cómo tenía el Señor, verdad? Señor, dale vista a este, quítale la vista a estos. Y ahora le dice: Señor, dale la vista nuevamente para que vean. Y ahora abrió sus ojos y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Los enemigos, después de estar sitiando, ahora ellos estaban rodeados. Ahora ellos estaban en medio del pueblo de Samaria. ¿Qué pudo haber hecho el ejército ahí de Israel? Fácil pudieron ejecutarlos, ¿no? Fácil pudieron decir: ni están viendo. Es un blanco débil y fácil. Pero ¿saben por qué no lo hicieron? Lo que ellos traían ya no estaba ahí. El espíritu de muerte o de venganza o de rencilla contra un pueblo de Israel ya no estaba ahí. Resistid, dice, y Él huirá de vosotros. Los principados que ellos traían, esa sed de matarlos, esa sed de prender a Eliseo, de destruir a todo un pueblo, ya no estaba ahí. Ya se había ido. Ya se había ido. ¿Por qué? De una manera que ellos hubieran recuperado la vista, rápido se hubieran puesto en contra del pueblo de Israel, pero no lo hicieron. Dice: y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Y escuche bien esto: un rey ventajoso, el rey de Israel, dijo: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, Pedro, padre mío? Fácil, ¿verdad? Estaban en bandeja de plata, servidos en la mesa ahí. ¿Los mataré? Él le respondió, Eliseo le dijo: no los mates,
¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Mira lo que le dice Eliseo. Y esto te dice el Señor a ti. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Y dice, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Versículo 23 y último. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando vences con el bien el mal. Qué hermoso es cuando en vez de pegarle en la mejilla pones la otra. Qué hermoso es cuando descansas y le dices a tu hermano que aún no puede ver, no temas, no tengas miedo porque Dios tiene el control. Dios tiene el control, Dios tiene al cargo tu situación. Entonces, de esa manera, hermanos y hermanas, pensemos en tiempos de opresión. En tiempos de opresión. Porque el que viene a oprimir espera que tú te defiendas también. El que viene a atacar con espada espera que tú te defiendas con espada también. Antes dice ojo por ojo, diente por diente. Mas ahora yo te digo, dice el Señor, ama a tus enemigos. Perdona a los que te han ofendido. Dale de comer al que está hambriento. Dale de beber al sediento. Al que no tiene ropa, vístelo. Al que le prestaste tu capa, dice, dale aún más. De esa manera, hermano y hermano, te dice el Señor, no pagues mal por mal, mas vence el mal con el bien. Aplica esto en tu trabajo. Aplica esto en tu trabajo si tienes personas que te sacan las canas. Si hay personas que están ahí, dale y dale con la misma. Déjame decirte, no dejes que lo logren. No dejes que logren molestarte. No dejes que logren no dejes que logren verte sacando la espada que quieren verte sacar y decir, ajá, y es cristiano. Lo logré. No permitas. Mantente humillándote delante de la presencia de Dios. Dale un abrazo o invítalos a comer. Y sabes, algo pasará en ellos. Cuando se vayan, dime tú, te pregunto esto para terminar. Te pregunto esto. ¿Crees tú que el ejército sirio se fue de la misma manera? ¿Crees tú que se fue de la misma manera? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ese ejército esperaba, se llevaron una gran sorpresa. Terminaron siendo alimentados y terminaron siendo bendecidos y se quedaron como, what's going on here? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que hubieron parejas que han de haber ido diciendo, tremendo, ¿verdad? No nos mataron. De verdad que hay un Dios en Israel. De verdad que hay un Dios ahí. Nos perdonaron la vida. Nos perdonaron la vida. Y no solo contagiaron al ejército, sino que al rey, porque dice que y jamás volvieron bandas armadas de Siria a Israel. Un impacto grande. La espada hubiera generado más espadas. La violencia hubiera generado más violencia. Pero en un acto de amor y paz, el resultado va a ser amor y la paz también. Un cristiano vive así. Un cristiano, mira, hermano y hermana, si te han enseñado a que tienes que reprender todo, ora mejor. Ora y déjale al Señor pelear tus batallas. Deja que el Señor pelee tus batallas. No pierdas tu tiempo declarando cosas que no son. Ora al Señor, ora, y Él peleará por ti. Tú reprende la violencia, tú reprende
Mira, si viene la tentación a ti, eso reprende. Si viene la tentación a ti de responder con lo mismo, eso reprende. No reprendas al otro, repréndete a ti. Reprendo, Señor, reprendo este sentir que tengo ahora de venganza. Reprendo este sentir que tengo, esta idea que tengo, de este plan que tengo de defenderme de esta manera. Eso reprende con todas tus fuerzas. Eso haz. Ya dirige tu reprender hacia tus ideas o tus pensamientos o lo que estés planeando. Y entonces el Señor te va a decir: bien hecho, hijo, bien hecho. Nosotros hemos sido llamados para impactar vidas. Quiero que te pongas de pie. Quiero que nos pongamos de pie. Conclusión. Cuando el ejército se retiró, no se fue de la misma manera. Ese es el impacto que causa el cristiano cuando ejecuta un plan para vencer conforme a la voluntad de Dios. Vencemos el mal con el bien. Quiero que leamos Romanos 12, 21. Quiero que Dios quiere que vivamos de esa manera. Si somos Eliseo, gloria a Dios. Si estamos como el criado, que aún falta un poco de madurez, que no podemos ver y discernir lo que Dios está haciendo con nosotros, vamos a llegar a la estatura de Eliseo. Vamos a llegar ahí. Júntate con los Eliseos, júntate con las personas de bendición para ti y te van a ser de bendición. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios te dice esto a ti ahora. Dios me dice a mí esto ahora. Y todo cambiará.